tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rafa Brines, soy el director de Guía Verde y os doy la bienvenida a una nueva jornada técnica online. En primer lugar, quiero destacar el hecho de que ha habido más de 400 personas que se han apuntado a este evento, lo cual nos demuestra el gran interés que despierta este tema entre los profesionales de la jardinería. Y tengo que decir que no solamente en España, sino también en otros países hermanos de América y Portugal, donde Guía Verde pues cuenta también con un gran número de seguidores. Sed todos bienvenidos. Bueno, como sabéis, hemos titulado a esta jornada con el nombre de Tratamientos para el control eficiente de picudo rojo y diocalandra en palmeras. Estas plagas son actualmente uno de los principales, si no el principal problema de sanidad vegetal en las palmeras de nuestro país. Se detectaron por primera vez en la década de los 90 y verdaderamente han hecho estragos en las poblaciones de palmáceas, sobre todo pues de palmera datilera, palmeras canarias, cocoteros, también en palmeras de Guinea. Queremos conocer hoy cuáles son los tratamientos más efectivos para tratar estas plagas y para mantenerlas a raya. Y para ello hemos invitado a 6 expertos en la materia y en los próximos, digamos, 80 o 90 minutos aproximadamente vamos a charlar con todos ellos. Comenzaremos por un bloque dedicado a conocer la situación actual en España de la mano de Antonio López, de la Federación Española de Empresas de Jardinería, y Pedro Torrent, del Ayuntamiento de Sevilla. La segunda parte de la jornada la dedicaremos a charlar con 2 especialistas en tratamientos de picudo rojo y diocalandra. Son Jaume Alagarda, de Solivent Paisajes, y Alberto Costas, de Terapia Verde. Y finalmente, en el último bloque abordaremos los productos autorizados para combatir estas plagas, con 2 profesionales de Singenta España, Rui Delgado y Pablo Sánchez. Espero que sea realmente una jornada provechosa para vosotros, para lo cual os invito también a participar en ella. Mi compañera Silvia Fernández nos va a asistir técnicamente durante todo el evento y ella va a estar recogiendo vuestras dudas y preguntas. Para ello podéis utilizar el chat en vivo que tenéis aquí a la derecha de vuestras pantallas y al final de cada bloque trasladaremos vuestras cuestiones a los invitados. Por último, solo me queda recordaros que esta sesión va a ser grabada en vídeo y en unos días, antes de final de semana, os enviaremos el enlace para que podáis poderla ver o compartirla con vuestros compañeros de profesión. Y ahora sí, empezamos con los 2 primeros invitados de la jornada. Antonio y Pedro, adelante, cuando queráis. ¿Qué tal, Rafa? ¿Se me oye? Se te escucha perfectamente, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Hola, Pedro, buenas tardes. Bueno, pues Antonio López es el gerente de ASOCAN, la Asociación de Viveristas de Canarias, y también es miembro de la FEG, donde es vocal para Infraestructura Verde Urbana. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Rafa. Y Pedro Torrent, por su parte, es ingeniero técnico del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla. Gracias por participar también, Pedro. Gracias a vosotros. Vamos con vosotros a describir la situación actual de estas plagas en España. Quiero empezar contigo, Antonio. ¿Cuándo comenzasteis a ver que el picudo rojo y la diocalandra se habían convertido en un problema de primer orden para la sanidad de las palmeras? Bueno, yo creo que desde el principio, sobre todo el sector viverista se dio cuenta de la importancia que tenía esta plaga, como tú has dicho y bien definido, yo creo que de la más dañina en lo que es en las palmáceas, ¿no? Esto viene del sudeste asiático a finales del siglo pasado, de ahí se pasa a Oriente Medio, Egipto, Irán, Arabia, el norte de África, y después ya va pasando a Europa, lo que es Grecia, Italia, España, Portugal, Francia, todo lo que es esa vertiente mediterránea. Y bueno, en España creo que en el 93, en Granada, es el primer sitio donde se detecta, y de ahí pues se pasa a toda esa vertiente mediterránea peninsular, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, incluso en la parte de abajo interior, Extremadura, y a Canarias, por supuesto. Yo creo que esto hay que vincularlo claramente con el desarrollo urbano, sobre todo en zonas turísticas, donde se importaron en esa época bastantes especies de palmáceas para lo mismo, para este tipo de desarrollos urbanísticos, y de ahí se introdujo esta plaga. Es lo que nos hace pensar y mirar en todas las direcciones al respecto, ¿no? Sí.
¿En qué punto dirías que estamos ahora con estas plagas? ¿Estamos estabilizados? ¿Van en aumento o están en retroceso? Vamos a ver, pues yo creo que es un popurrí de todo, ¿no? Desde luego estabilizados no estamos, la plaga se sigue expandiendo. Prueba de ello es que en zonas en penínsulas donde no pensábamos, zonas templadas, frías, como el norte peninsular, donde no pensábamos nunca que esta plaga se iba a desarrollar, se está desarrollando, ¿no? Entonces, bueno, estabilizado sí que no está. Es verdad que depende de zonas. Por ejemplo, aquí hablar del picudo en Canarias fue erradicado en el 2016, entró en el 2005, estuvimos una década entera luchando contra esta plaga y al final se pudo erradicar. Yo creo que ha sido el único sitio donde se ha podido erradicar. También nuestra condición insular favoreció pues, todas las medidas que se tomaron en un principio, y sobre todo porque, bueno, es una plaga que atacó directamente a un buque insignia en Canarias como es la palmera canaria, ¿no? Que creo que es nuestro embajador por excelencia internacional, presente en todos los continentes excepto en la Antártida, y darle tiempo, porque con el cambio climático seguro que en breve veremos también en la Antártida algún ejemplar, ¿no? Muy bien. Según tu opinión, Antonio, ¿cuáles son los factores que están o que favorecen la proliferación de estos coleópteros, ¿no? Estamos hablando de temas climatológicos, hay un exceso de confianza, quizás. Pues lo mismo, es un conjunto de todo. Yo creo que el ciclo vital del bicho ya de por sí es complicado, sobre todo en su primera fase larvaria, donde es la más destructiva y dañina, difícil de detectar en un principio. En cuanto a la climatología, pues de igual manera, es un bicho que le encanta los climas tropicales, pero se ha demostrado y se ha encontrado en zonas desérticas con temperaturas extremas, y de igual manera se está encontrando ahora en zonas más frías y templadas yo creo que también por el cambio climático, ¿no? Con respecto al exceso de confianza, pues igual, o sea, no se pueden, ahora por ejemplo que está teniendo más incidencia en la zona norte de península, no se puede confiar de que no les afecta, todo lo contrario. Ya tienen la experiencia que ha pasado en toda esa vertiente mediterránea peninsular, en la cual se ha cargado gran parte de palmerales naturales y gran parte de corredores, ya que esta especie vegetal, las palmáceas, han sido utilizadas como tal. Y por último, también yo creo que hay que hacer mención a lo que son los productos fitosanitarios y las técnicas para poder controlar y manejar esta plaga, ¿no? Hemos avanzado muy lentamente porque hemos combatido también con una política de reducción de sustancias activas, y así es muy complicado. El sector viverista lo ha tenido un poco más fácil, pero el de jardinería, ya hablando de tratamientos en jardines públicos, pues realmente lo tiene muy complicado. No obstante, yo creo que jornadas como esta, que verán hoy todos los que participan, creo que hay opciones de por lo menos, si no erradicar, por lo menos de poder manejar la plaga, ¿no? Vamos a darle un tiempo a Pedro, que ha tenido algún problema con la conexión, a que se conecte. Voy a seguir contigo, Antonio, porque claro, quiero aprovechar que hay aquí un natural de la tierra del Phoenix canariensis para preguntarte por la situación actual de estas plagas en las islas, ¿no? ¿Dirías que hay diferencias o afectaciones diferentes de la plaga en los distintos territorios canarios, en las distintas islas del archipiélago? Sí, tal y como te dije en un principio, en aquellos sitios donde ha habido un desarrollo urbanístico, pues sí, se nota mucho más y la afectación ha sido mucho más grande, ¿no? En Lanzarote, Fuerteventura y en las dos islas capitalinas se llevan la palma, sobre todo en cuanto te digo al picudo rojo en un principio, y después la diocalandra, aunque la diocalandra entró antes. Yo creo que al ser una plaga no tan agresiva como el picudo, tiene una forma de actuar muy parecida, pero es más pequeña, tiene una capacidad voladora menor y como te digo, no es tan agresiva. El picudo a lo mejor en 3-4 meses se carga una palmera. La diocalandra no, la diocalandra va más lenta, incluso muchas veces no es que se cargue la palmera en sí, sino que la debilita de tal manera que entra otro tipo de enfermedades y plagas como hongos o fusarium, etcétera, ¿no? Y no se le atañe a la diocalandra como tal, cuando realmente sí ha sido el vector, por lo menos, de la destrucción de esa palmera.
Por eso te digo que, bueno, en Canarias el picudo lo conseguimos erradicar, pero como te dije anteriormente, yo creo que la condición insular influyó positivamente. Es verdad que la administración pública, en este caso la Consejería de Agricultura, creo que hizo un excelente trabajo, aunque al principio tuvimos muchos problemas con ellos, porque ten en cuenta que nos paralizaron de la noche a la mañana el movimiento total de palmeras en Canarias, cuando las palmeras es uno de nuestros principales productos de exportación, las quentias, las arecas, la chamadorea, aunque de un porte más pequeño y no siendo del todo susceptibles esos tamaños, pues se nos prohibió por completo el movimiento de cualquier tipo de palmera. Pero bueno, llegamos a un acuerdo también con ellos en cuanto a desviar el enfoque o el interés comercial de lo que son las tres más susceptibles de esta plaga, que son la canaria, la washingtonia y la datilera, hacia otro tipo de palmáceas que para nosotros eran más importantes, dejando de comercializar estas, y así pues bueno, se consiguieron los resultados que se consiguieron. La diocalandra sigue estando ahí, y la diocalandra, sinceramente, desde mi punto de vista, no va a ser erradicada. Vamos a tener que convivir con ella. Ahora, como dije en un principio, creo que tenemos herramientas, tanto el sector privado como el sector público, para poder manejarla, ¿no? Bueno, la diocalandra, como os bien comentado, afecta especialmente a Canarias. Hemos leído un informe 2021 donde se citaba que la mitad, en aquel momento, la mitad de las palmeras de Lanzarote estaban afectadas. Has contado un poco cuál es la situación allí, pero ¿qué experiencias crees que podemos aprender por si acaba llegando a la península, ¿no? de lo que ha sucedido ahí en Canarias y cómo lo habéis combatido? Hombre, sobre todo, como te digo, aquí en Canarias se estableció un protocolo de actuación tanto para viveristas como para usuarios. O sea, en ese sentido, creo que se actuó. Todavía nos sigue afectando. Es verdad que muchos viveros a mí se me quejan que cuando les piden palmeras canarias para cualquier tipo de obra, pues las autorizaciones tardan en llegar. O sea, no es una cosa que llegas al vivero, la puedas comprar y te la puedas llevar. No, aquí hay que notificar, tienen un seguimiento, llevan una trazabilidad. Todo eso al final es verdad que nos perjudica como interés comercial, pero también se obtienen buenos resultados en cuanto, te digo, al control y manejo de este tipo de plagas. Trasladar esto a la España peninsular, muy complicado. Aquí, como te digo, nuestra condición insular nos permite un mayor control al respecto. Allí, pues está claro que es muy difícil, es muy difícil. Esto se trata de buenas prácticas. Los viveristas creo que somos los primeros interesados en llevarlas a cabo, pero también está en, bueno, pues los servicios de jardinería, incluso los propios particulares y consumidores en cuanto al tratamiento que se haga de ellas y el manejo que se haga de ellas. Es complicado, realmente yo creo que son plagas de muy difícil erradicación, y lo que tenemos que es conocer las opciones que tenemos para poder manejarlas, ¿no? ¿Dirías que en líneas generales las administraciones públicas canarias están tomando las medidas suficientes para atajar estas plagas? Bueno, yo tengo la experiencia, yo creo que no del todo. Yo tengo la experiencia de Canarias, bueno, pues como ahí tienes los claros ejemplos entre el picudo y la diocalandra. Con el picudo, la diocalandra se detectó antes incluso que el picudo aquí en Canarias. Mientras el picudo se detectó en el 2005, la diocalandra ya en el 98 se había detectado y no se le dio esa importancia. Yo creo que también, por lo que te digo, porque es una plaga mucho menos agresiva a simple vista que el picudo. Y bueno, con el picudo hubo una actuación, se controló, se actuó a tiempo, que eso fue importantísimo, actuar a tiempo. Yo creo que es clave en el control de estas plagas actuar a tiempo, y se puso los recursos necesarios para obtener el resultado que se obtuvo, que fue la erradicación. La diocalandra, sin embargo, pues bueno, actualmente los esfuerzos de la administración pública están en proteger los palmerales naturales, pero yo creo que nos falta todavía mucho recorrido para realmente manejar o decir que la plaga está estabilizada. Es muy complicado. Además, no solamente son estas plagas. Ya sabemos que pues cuando no es la cirella fastidiosa, es la mosca de la fruta. O sea, estamos sobre todo el sector viverista de plantas está en continuo combate de nuevas amenazas, y entre ellas pues estas plagas, ¿no? Pero
A la administración yo creo que le falta todavía involucrarse algo más. Yo que te digo, en el caso de Canarias fue algo excepcional porque yo creo que se nos tocó el corazón y no solamente a los viveristas, sino a la sociedad, porque como te digo, no es una actividad económica solamente de vivero, también hay una actividad económica y está muy arraigada a nuestra cultura canaria, ¿no? El mismo guarapo, ¿no? La miel de palma que se saca, que ahora no se puede llamar miel porque no se extrae, no viene de las abejas, pero hay muchas tradiciones. Aquí los barrenderos no utilizan escoba, utilizan hojas de palmera canaria para barrer las calles, o sea, y no han cambiado eso. Mira que han pasado décadas desde entonces y siguen utilizando hojas de palmera canaria para barrer las calles. Supongo yo que serán más efectivas que las escobas, ¿no? Pero son cosas que para que tú veas el arraigo que tenemos con este tipo de especies vegetales, ¿no? Muy bien, pues gracias, Antonio. Vamos ahora contigo, Pedro, porque queremos saber pues, bueno, cómo se ha abordado el picudo rojo en una gran ciudad como es Sevilla. Y empecemos por el principio. ¿Cuándo llegó el picudo a tu ciudad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, nosotros, como ha dicho Antonio, desde el 94 aparece en la península, en el 2005 ya está distribuida por casi todas las provincias andaluzas y por Canarias, en Murcia, Valencia. Entonces, bueno, desde entonces, cuando ya hay esa amenaza en nuestra ciudad, por los contactos que tenemos con el Servicio de Sanidad Vegetal, con la Asociación Española de Arboricultura y tal, pues vamos preguntando, cuando todavía sin tener el picudo en nuestra ciudad, y vamos preguntando, vamos asistiendo a jornadas, enterándonos, porque consideramos que era una amenaza segura, ¿no? Para el 2008 la ciudad en sí todavía no teníamos y estábamos totalmente asediados. O sea, todo el entorno del Aljarafe y los pueblos cercanos estaban afectados por el picudo, además de una forma bastante fuerte. Y nos sorprendía que en la ciudad no apareciera todavía ninguna palmera afectada. Y es en el 2010, el 6 de abril concretamente, cuando se detecta una primera palmera canaria. Y a partir de ahí, pues, damos la voz de alarma a Sanidad Vegetal y comunicamos en el servicio un poco la situación y la necesidad de tomar medidas. Y bueno, a partir de ahí, pues es cuando empieza la pelea, ¿no? Y si quieres, pues ahora te voy contando. Y desde ese 2010 en que detectáis, ¿qué actuaciones habéis puesto en marcha desde entonces para mitigarla? Mira, tuvimos 2 años en los que fue bastante difícil porque a pesar de estar ya prevenidos y habiendo dado la voz de alarma a nuestro ayuntamiento a quien correspondía darnos recursos para tomar medidas, pues bueno, como que no acababan de, bueno, pues mira, no pasa nada y tal, no nos echaban cuenta, ¿no? Y ya cuando es la prensa la que empieza a detectar que hay palmeras muertas y tal, y sale en prensa el tema, es cuando esa alarma ya afecta a los gestores y nos empiezan a dar medios, porque claro, los recursos que teníamos no nos permitían tomar medidas. Y a partir de ahí, te hablo pues un año después o así, que ya pues ya había más elementos afectados y tal, ya podemos empezar a tomar medidas pues de tratamiento, de acceder a las palmeras para limpiarlas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya fuimos aprendiendo y ya con lo que teníamos también visto y recogido en otras experiencias, pues a ponerlas en práctica. ¿Cuál dirías que es la afectación real de la plaga actualmente en Sevilla? Actualmente, bueno, después de todo este periodo de tiempo que estamos hablando, desde el 2010 hasta el 2024, ha habido un periodo inicial en el que hasta el 2015, bueno, pues hubo una serie de bajas que las tenemos más o menos contabilizadas. Del 2015 hasta ahora, que han pasado 9 años, sí tenemos ya un conocimiento más exhaustivo de las pérdidas que ha habido.
Y bueno, tenemos ya un control, ¿qué quiero decir? Una vigilancia sistemática y una serie de medidas tomadas en las que es muy raro que se nos vaya ya alguna de las que quedan, ¿no? Actualmente el inventario que tenemos, lo que pasa en Sevilla, no sé, en otras ciudades de la península yo creo que es distinto, pero aquí la afección real del picudo es en Canarias, y la datilera, si bien empezamos y detectamos alguna afección ligera, realmente es que no ataca. Entonces, bueno, pues está establecido el picudo y como te digo, si una canaria dejas de tratarla, y además lo vemos en zonas privadas, pues se ve afectada y cae, ¿no? Y esa es un poco la situación. Ahora mismo tenemos en las públicas, en las que corresponden al servicio de parques y jardines, una mecánica de tratamientos y de vigilancia continua para que controlar el picudo y Has mantenerla. mencionado, has mencionado, Pedro, estas pérdidas, ¿las tenéis cuantificadas? ¿Ha disminuido en los últimos años el número de ejemplares en la ciudad? Sí, la verdad que sí. O sea que, mira, lo que sí, en la primera fase esta, que todavía no teníamos la palmera, seguimos un poco las indicaciones de los decretos establecidos y tal, porque todavía era un poco la Junta de Andalucía quien tenía las riendas del control de la plaga. Y bueno, pues como se recomendaban una serie de prácticas, por ejemplo, nosotros cepillábamos las palmeras siempre en verano, ¿no? Y como una de las recomendaciones era no cepillarlas, en verano, pues pasó que no la cepillábamos ni en verano ni en invierno. Entonces, ahí tuvimos, en el caso de las datileras, pues hubo muchísimas roturas de ejemplares por exceso de peso. Y luego otra cosa que pasó en las Canarias es que esos cepillados que no hacíamos en verano, cuando se pasaron a hacer en invierno, favorecieron la activación de un hongo que nosotros también ni siquiera conocíamos, pero luego fue muy habitual, que era el Idioclarium rosum, y en palmeras que en condiciones de humedad y de determinadas temperaturas en frío y tal, se activaba y era letal para la palmera, o sea, la mataba directamente. No sé si vosotros en Canarias habéis detectado este hongo, pero luego hemos visto que debe ser un hongo que está presente y que solamente se activa en determinadas condiciones, como te digo. Y ese cepillado en estado, en condiciones de invierno, con humedad y tal, es lo que la activaba y mató bastantes palmeras antes de que llegara el picudo, hasta que nos dimos cuenta de que era un error. En la lucha contra las plagas, evidentemente, los servicios municipales, ¿no?, contáis con la ayuda de las empresas que están especializadas, que contratáis, pero ¿hasta qué punto controláis su trabajo? No sé, ¿les indicáis los productos que tienen que utilizar o las técnicas que tienen que utilizar? ¿O verificáis el producto una vez utilizado, su etiquetado, la gestión de los residuos? ¿Cómo lo hacéis ahí? Efectivamente, una ciudad grande como es Sevilla, la conservación se divide en áreas, en lotes que llamamos nosotros, y entonces cada lote pues, está normalmente asignado a distintas empresas, ¿no? Y efectivamente la preparación o los recursos que tiene cada empresa suele variar, evidentemente. Y sí tiene una dirección técnica que en estos momentos, o sea, eso ha variado, ¿no? Entre este tiempo, desde el 2010 hasta ahora, ha habido muchos tipos de contratos distintos, específicos para plagas. Ahora, como te digo, cada empresa que tiene asignado una zona tiene también asignado esa labor del control de las palmeras que están incluidas en su zona. Y ahora nos hemos dado cuenta, porque ha habido momentos en los que tanto el técnico que le correspondía el control de esa empresa o el técnico que llevaba esa empresa, pues tenían unos conocimientos o un bagaje diferente de sanidad vegetal. Entonces había una heterogeneidad, era como un tratamiento como si fueran distintas ciudades, ¿no? Actualmente ya se coordina de forma transversal, hay una dirección en ese sentido global, y las condiciones sí se controlan. No se obliga a las empresas a hacer un tratamiento concreto, porque su compromiso es tener esa vigilancia y ese compromiso para que no se vayan las palmeras,
pero sí se les obliga a que sus productos y sus acciones estén dentro de la reglamentación y de lo que está autorizado. Entonces nosotros les hacemos una propuesta global y ellos nos dicen lo que van a hacer y verificamos que sea lo correcto, ¿no? Y evidentemente hay empresas que no coinciden en su metodología. Imagino, Pedro, que estarás en contacto con muchos responsables de jardinería de la administración en tu región. ¿Qué nos puedes decir de la situación en otras ciudades andaluzas que tú conozcas? Bueno, sí, pues como tú dices, por la situación estamos en contacto con diferentes ciudades y municipios y la verdad es que es similar en cuanto al avance de la plaga y el establecimiento del picudo en la zona de aquí de Andalucía. Y lo que sí está claro es que en ayuntamientos donde bajan la guardia y dejan de tomar medidas periódicas de vigilancia y de control, las palmeras se van yendo. De hecho, hay municipios aquí que ya no queda ninguna. Entonces, como no seas, no tengas, bueno, pues es una postura, ¿no? Al final. Pero bueno, en el momento que nosotros consideramos que la palmera canaria es parte de un patrimonio que tenemos vegetal y nos interesa mantenerlo, bueno, pues estamos haciendo el esfuerzo. Hay otros sitios donde igual dicen, bueno, no pasa nada y se sustituye por otras especies y ya está. O sea, que seguir un poco en no luchar contra corriente, ¿no? Consideran que igual eso les ahorra dinero y al final yo creo que el establecer un procedimiento de vigilancia y control sí tiene un gasto y un esfuerzo, pero no es tanto, ¿no? Muy bien, pues vamos ahora con las preguntas del público que ha ido recopilando Silvia. Bueno, sabéis que tenéis a vuestra disposición la barra de chat para ir planteando vuestras dudas. Comenzamos con una para Pedro. Alina de Málaga pregunta si el picudo rojo está haciendo que los servicios municipales se replanteen las plantaciones de palmeras y las sustituyan por otras especies. Sí, como te digo, a ver, nosotros en el caso de Canarias aisladas no utilizamos ya la canaria. De hecho, no se plantean en espacios nuevos el uso de la canaria y se trabaja con otras especies. Pero si tenemos una alineación o un sitio donde históricamente había una canaria, sí que la volvemos a poner. O sea que, pero ya te digo, son casos puntuales, ¿eh? O sea que no, realmente es muy, muy raro que nosotros estemos ahora en un nuevo proyecto de plantaciones el uso de la canaria. Sí, la tilera sí, de hecho, en el último periodo nosotros tenemos los datos del inventario del 2015 al 2019, el número de palmeras datileras han aumentado ligeramente y bueno, sin embargo la tasa o el inventario de Canarias tenemos del 2015 al 2019 200 y pico menos. Perdona, Rafa, no se te oye, Rafa. Ahora. A ver. No se te oye. Juan José de Castellón comenta que la legislación está reduciendo el número de productos que se pueden utilizar en los tratamientos y quiere saber cómo ves tú el futuro de la lucha contra las plagas. Para ti, Pedro. Bueno, en general lo que está claro que es un problema. Esta mañana he estado con un grupo que era una simulación relativa al HLB, que es otra amenaza que tenemos en sitios donde hay cítricos y en ciudades donde hay naranjos. Y la verdad que este problema se plantea también, porque como tú dices, las materias activas van desapareciendo del bagaje de posibles herramientas que tienes en cartera para tratar y lo que hay que hacer es activar la imaginación para potenciar más herramientas de control biológico, pero es muy complicado, la verdad que te complica mucho el tema. Esta para Antonio, imagino que es una pregunta más para el siguiente bloque, pero te la hago, Antonio. Nos preguntan si en Canarias qué métodos
se recomiendan para controlar la diocalandra? ¿O estáis utilizando? No, bueno, es lo que te digo, o sea, ha habido una evolución y sobre todo tras la experiencia del picudo. Yo creo que la endoterapia creo que sinceramente es la que mejor se adapta al control del picudo. Como he dicho, y yo creo que se pondrá en la jornada de hoy, más adelante creo que ya hay opciones y productos que para las palmeras en particular y para la dicolandra en Canarias permite controlarla y permite controlarla sin daño a la palmera y sin un riesgo, sobre todo cuando hablamos de jardinería pública, para los usuarios de esa zona, ¿no? Y aunque no esté relacionada específicamente con el tema de la jornada, danos una pincelada, Antonio, porque Manuel de Badajoz pregunta qué iniciativas se están llevando a cabo en la FEG en el ámbito de la infraestructura verde urbana. Si nos puedes pintar... Sí, bueno, al final la federación, la FEG, la Federación Española de Empresas de Jardinería, la formamos, pues bueno, todas las asociaciones que tenemos la representación de los colectivos de jardinería en nuestras comunidades autónomas, en cuestiones como esta muy importantes porque aunamos esfuerzos incluso en autorizaciones excepcionales para ciertos productos fitosanitarios, en el intercambio de información, que cuando ahora ya llevamos mucho tiempo con esto, pero al principio no sabes absolutamente nada y toda información es bienvenida. Pues yo creo que en momentos de crisis o de este tipo de crisis de sanidad vegetal, de cualquier plaga o enfermedad, pues desde luego desde la federación y el intercambio entre todas las asociaciones, pues sacamos adelante proyectos muy interesantes. Ahora, por ejemplo, nos hemos ido incluso, como te dije en un principio, a la zona norte peninsular, pues un poco a asesorarles también a ellos de lo que se ha hecho en otras comunidades. Ya no es dar palos de ciego, como dimos nosotros en unos inicios, sino que ya hay protocolos, ya hay regulación para el movimiento de palmeras, para los tratamientos, etcétera. Entonces, para la federación en ese sentido es una herramienta muy útil acceder a ella. Otros proyectos, pues tenemos un proyecto muy interesante que es el modelo IBU, el modelo de infraestructura verde urbana, en el cual queremos empezar a desarrollar ya en municipios relativamente pequeños, que se trata de una herramienta para valorar con parámetros tangibles en qué estado se encuentran las zonas verdes de ese municipio. Si es así necesario por invertir más, invertir menos o identificar con respecto al resto de municipios donde requieres mayor desarrollo para tener como te digo, una infraestructura verde en condiciones, ¿no? Esperemos implantarlo a lo largo de estos años y que desde luego se convierta una herramienta no solamente de ornamentación para el propio municipio, sino incluso como lucha básica contra el cambio climático, ¿no? Muy bien, pues con esta pregunta hemos terminado el primer bloque. Muchas gracias a los dos por vuestra participación en esta jornada. Ha sido un placer, Antonio, Pedro. Gracias a ti, Rafa. Saludos, Pedro. Gracias, Antonio y Rafa. Pues vamos ya a recibir a los dos próximos invitados, Jaume y Alberto. Mientras tanto, os recuerdo que podéis utilizar el chat que tenéis a vuestra derecha en la pantalla para enviar las preguntas a los invitados de este bloque. Aquí tenemos a Jaume. Hola, buenas tardes. Y Alberto. Bueno, pues Jaume Alagarda es el director técnico de Solivent Paisajes. Bienvenido, Jaume. Muchas gracias a todos. Por su parte, Alberto Costas es responsable y socio fundador de Terapia Verde. Muchas gracias, Alberto, por participar. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Vosotros dos sois especialistas en la aplicación de tratamientos de prevención y curación en arbolado y también tenéis experiencia en la lucha contra estas plagas en otras zonas distintas de las que ya hemos visto. Así que la primera pregunta es obligada. En tu caso, Jaume, ¿cuál es la situación del picudo rojo en la zona de Levante? A ver, como decía muy bien Pedro, hemos perdido muchísimas palmeras, pero hemos llegado a aprender bastante sobre el tema de cómo cuidarlas. Entonces, ahora mismo se ha estabilizado bastante el tema de la población de palmeras, a pesar de que puntualmente, pues por ejemplo, el año pasado, pues hemos notado un repunte de capturas, un repunte de presión de plaga, porque ha habido pues más palmeras abandonadas,
pues, del sector privado, porque la gente pues a lo mejor se cansa, pero hoy por hoy la presión de plagas sigue siendo alta. O sea, cualquier palmera que la dejes sin tratar para nada, una palmera canaria, es cuestión de tiempo que se afecte. Las palmeras datileras y otras como washingtonias, por ahí preguntaban si hay alguna resistente, pues hay algunas menos apetecibles para el picudo. Comérselas se las comen todas, pero esas suelen tener digamos, un nivel de ataque mucho menor. A pesar que después contaré también lo que ha pasado con alguna de esas especies. Muy bien, y en tu caso, Alberto, tu área de actuación es Galicia, Asturias y Cantabria. ¿Qué tal van las cosas por ahí? Bueno, pues estamos empezando a sufrir lo que sufrieron hace 10 años en la zona del sur de España. Aquí entró en Galicia en el 2013. Como decía Pedro, se creía que con el frío no iba a subir más allá de las Rías Baixas y se ha ido desplazando, ha llegado a Coruña y en este momento, pues tanto la zona de área metropolitana de Coruña y Santiago tienen un auge de plaga terrible, con un montón de palmeras desatendidas que lo que hace es propagar y multiplicar la plaga. Algo parecido nos está pasando. Hay un salto, hay una cosa que yo creo que es el desplazamiento de algunos restos sin tratar. Hay un salto de lo que es la plaga desde Ferrol hasta Salinas. En toda esa zona de todo ese litoral hay un montón de palmerales, casas de indianos, tiene un alto valor etnográfico esas palmeras en todas esas zonas. Y ahí hay una escasa presencia del picudo, que ya se va empezando a notar. Pero sí que vuelve a aparecer otra vez fuertemente en Asturias, concreto en ese triángulo que es Avilés, Oviedo y Gijón. Ya se está desplazando más allá de Colunga, de hecho hoy estuvimos en Colunga. Y este año se espera que una gran explosión también en Santander, porque empezó tímidamente en algunas palmeras el año pasado, pero en la Comunidad Autónoma de Cantabria este año se espera también una fuerte explosión. Bueno, yo creo que aquí se une también un poco el desconocimiento. Parece mentira que 20 o 30 años que llevamos junto con el picudo rojo, todavía hoy nos sorprendamos de que más del 75% de la gente que habita y tiene palmeras desconozca la plaga. Y aún más, a nivel de sector, nosotros como profesionales también desconocemos bastante. De hecho, nosotros nos hemos apoyado en otros compañeros como Jauma y otros compañeros de Andalucía, que tienen más experiencia en esta plaga para intentar compaginar y compartir experiencias e intentar nosotros avanzar en un control, que si bien tiene muchas similitudes, nuestra plaga aquí en el norte como en el sur, también tienen algunas pequeñas diferencias, como las 10 pausas, son diferentes aquí en el sur, la severidad con una palmera yo creo que aquí es muchísimo más grande. Y después el tema de que tenemos una gran población, o sea, aquí la palmera canaria se va extraordinariamente bien, ha crecido en cualquier lado, silvestremente, y tenemos una población muy descontrolada que es imposible de tratar porque muchas de ellas no tienen dueño, van muriendo poco a poco y también van propagando la plaga de una manera exponencial. De hecho, hemos ido cambiando los protocolos, hemos ido incrementando y apoyando con duchas para, en la medida de lo posible, poder atajar la plaga. Pero vamos, estamos en un momento de pico en que la plaga ha ido creciendo y hemos tenido que ir paralelamente acompasándolo con nuevos tratamientos, con nuevas duchas. Bueno, llevamos ya muchos minutos hablando de picudo rojo y de diocalandra, pero no hemos descrito todavía estos coleópteros. ¿Cuál es su ciclo de vida? ¿Cómo atacan y afectan a la supervivencia de las palmeras? Jaume, Alberto, ¿qué nos podéis decir sobre esto? Por ejemplo, Jaume, tú conoces bien la diocalandra, ¿verdad? Sí, en eso os voy a compartir una imagen un poco de los síntomas o lo que sucede cuando estás viendo ataques. La diocalandra tiene la facilidad de que vive en la hoja, no mata a la palmera como el picudo que tiene 4 generaciones al año, sino que dura y dura y dura. Como veis ahí en la imagen, pues las palmeras se van debilitando, van perdiendo hoja y a partir de que llega un momento que no son capaces o bien de vegetar correctamente o son atacadas por otros hongos, como ha comentado Antonio. Es un picudo muy pequeño, después veremos alguna imagen también, y es un insecto que tiene también la similitud de que las heridas de poda le atraen, vamos, de una manera horrorosa. O sea, tú cortas una hoja de palmera y acuden ahí cientos, igual que el picudo. En ese caso, es muy importante también este factor que no tenemos que olvidar, de no tocar las hojas verdes de la palmera cuando no sea necesario
o si lo hacemos, pues hacerlo correctamente, controlando, ¿no? Bueno, pues por ahí dejo hablar a Alberto para que hable del picudo. En el caso del picudo rojo, Alberto, ¿qué nos puedes contar de esta especie? Bueno, yo os comparto también esta diapositiva, la veis, ¿no? Bueno, es la típica del ciclo picudo, es básicamente para aquellos que tengan un poco de desconocimiento de la plaga. El picudo es un escarabajo, es un coleóptero que vuela y se desplaza por vuelo principalmente, ¿vale? Puede llegar a alcanzar hasta 8 kilómetros. Básicamente los estudios que están publicados es que de una palmera muerta que ya no supone, bueno, que ya no da alimento a esta plaga pueden salir hasta 1.500 ejemplares. Se reparten más o menos, pueden ser el 50% en los primeros 500 metros, o sea, realmente inunda todo lo que está alrededor de esa palmera, y el otro 50% puede volar a distancias de unos 8 kilómetros aproximadamente, dependiendo de los vientos, ¿vale? Él va en contra del viento, con vientos más fuertes, desplazamientos más cortos. Básicamente, en cuanto llega una hembra y llega a una palmera, lo que hace es depositar los huevos. Generalmente ya van fecundadas. Esos huevos a los 2-3 días eclosionan y ya pasan a espacio de pupa, de larva. En ese espacio de larva se alimentan de la palmera durante unos 90 días, es cuando hacen el destrozo. Realmente los que hacen en esta plaga lo que hace destrozo en la palmera son las larvas alimentándose. Pueden tener el tamaño de un pulgar en sus últimos estadios y hacen galerías de 1 metro. A partir de ahí, después de mes y medio, empupan, hacen como si fuera el gusano de seda, que hace como esa especie de capullo, pues ellos se meten un capullo con la fibra de la palmera y está esa crisálida, que en 30 días genera otro adulto. Este básicamente es el ciclo que tenemos. En este ciclo depende mucho de la temperatura, ¿vale? Estamos hablando que con temperaturas que rondan los 25 grados, estamos en ciclos de 4 meses, o sea, 3 generaciones al año. Si aumenta la temperatura, se reduce el ciclo. O sea, con aumentos de temperatura de medias de unos 30 grados, estamos en 3 meses. O sea, en vez de 4, tenemos, o sea, en vez de 3, tenemos 4 generaciones al año. Sin embargo, el frío, que era algo que nos favorecía y está desapareciendo, hacía todo lo contrario. Con temperaturas por debajo de 20 grados podemos tener un solo ciclo al año. Claro, esto es exponencial. Si en un año tenemos 3 ciclos, cada ciclo es más exponencial. Y es lo que estamos viendo. Tenemos unos picos de vuelo. Uno empieza la plaga a despertar de la pausa cuando tenemos invierno en primavera. En primavera hacen la primera generación hasta verano. En verano tenemos un pico de vuelo grande, pero el segundo pico de vuelo y muchísimo más grande lo estamos teniendo en otoño y octubre. Realmente ahí es cuando más son necesarias acompañar los tratamientos. Otra cosa que vemos de este ciclo de plaga y con lo que respecta a los tratamientos es el estado de pupa. Cuando el picudo está en estado de pupa, es decir, cuando una palmera se siente atacada, le vemos que tiene desviación y se trata, lo que más nos preocupa son las pupas, son esos capullos. ¿Por qué? Porque en ese estadio el picudo ni come, está dentro, está haciendo una metamorfosis en estado de pupa y entonces ahí no se alimenta la palmera, no va a hacer frente a la odontología y tampoco se ducha, porque está insertado en las tablas pegadas al tronco. Con lo cual, esos son los primeros que, pasada la efectividad del tratamiento de ducha, van a salir y reinfectar otra vez la palmera. Entonces, ahí una palmera infectada requiere quizás más vigilancia y más interacción en tratamientos que una palmera sana. Bueno, para describir un poco dónde ataca el picudo y cómo es la palmera, tengo la siguiente diapositiva. Que bueno, aquí básicamente las palmeras son plantas, son hierbas, por decirlo de una forma bastante vulgar. Son plantas vascularizadas y no son árboles, o sea, solo tienen un único punto de crecimiento. Ese único punto de crecimiento es esta, es la yema apical, que se aloja justo en lo que es el crecimiento de las hojas. Este es el punto, viene a ser como una especie de alcachofa invertida, la que sale a modo de cogollo de tutela las hojas desde el interior. Si perdemos la yema apical, perdemos la palmera. Vale, una vez que la palmera apical se muere, nunca más vamos a regenerar la palmera. Es difícil saber si está afectada cuando vemos una palmera y la cantidad de daño que tiene. Pero realmente esa es la parte que busca el picudo. El picudo lo que hace es alimentarse, pues eso, de azúcares y almidones, y esa es la parte más rica. El área meristemática de la palmera es el área que intenta fagocitar y comer. Por eso, cuando ya vemos una palmera en estado seta, es decir, que ha perdido la simetría foliar y ha caído lo que es la corona, cuando ya está en estado seta o sombrilla, ahí es cuando seguramente ya no tiene una yema activa y va a ser irrecuperable. Ahí, por mucho que queramos hacer, tratamientos, va a ser irrecuperable.
Es lo malo de la plaga come dentro. Podemos ver una palmera perfectamente sana y saludable y estar totalmente infestada. Tratarla hoy pensando que está sana y en menos de 2 meses que haya caído la corona. ¿Por qué? Porque ella come dentro y esos daños, que es lo malo de esta plaga, los vamos a ver 3, 6 o 9 meses más tarde, dependiendo de la cantidad de infestación que tenga. Bueno, esto es lo que hace a esta plaga, pues eso, un poco difícil de tratar. La gente que tiene palmera la ve bien, no ve necesidades de tratar y cuando se llega, que empiezan a ver ya ellos los primeros síntomas, no tienen el ojo a lo mejor tan experto como nosotros de ver pequeños síntomas o pequeñas triangulaciones, ya empieza a ser tarde para hacer un tratamiento eficaz. Bueno, vamos a entrar ya en materia. Vamos a hablar de prevención y de curación. Por ejemplo, Jaume, ¿con qué métodos cuenta un profesional de la jardinería para prevenir el ataque de estos coleópteros? Pues mira, en estos últimos 20 años que llevamos peleándonos con el picudo, hemos aprendido, como decía Pedro, hemos aprendido bastante. Y al principio empezamos con sistemas poco adecuados o poco eficientes. Poco a poco hemos ido adelantando, ¿no? Por un lado tenemos hablo en general porque el tratamiento es muy similar. Picudo y diocalandra, que es un picudín. Tenemos por un lado las fumigaciones, que no han dejado de ser eficaces. Funcionan bien porque es un control externo, con productos fitosanitarios, eso sí que hemos perdido muchos, y van quedando, pero la normativa es bastante estricta en eso y no nos permite mucha holgura, ¿no? En este caso estamos hablando de fitosanitarios como, por ejemplo, el acetamiprid, que hasta hace poco estaba autorizado para ducha y hace un par de semanas salió la ficha ya modificada, ¿no? Y después tenemos también productos como el Lambda-Cialotrin, que es un producto de choque que se puede utilizar porque por anexo 8 no tiene el efecto ese. Y los más importantes para mí son los que estamos utilizando a nivel interno, ¿no? Los productos, creo que hay muchas preguntas de productos, ¿no? Por ese lado, pues son los que se inyectan, ¿no? Que son los que más eficacia tienen a nivel de prevención y no ya tanto de curación, porque una palmera afectada trasloca mal, pero en el caso del picudo, pues estamos hablando de una inyección al año, por ejemplo. En el caso de la diocalandra, podemos hacer una sola inyección por varios años, que es todo un adelanto, ¿no? Porque al estar en hoja, ahí se concentra el producto más. Y por otro lado, pues existen también otros productos que son bastante, bueno, voy a aprovechar y así ya dejo la partida esta cerrada. Hay un estudio muy importante a nivel de palmera que ha servido tanto para la diocalandra, que es muy importante, pero tanto también para qué pasa por dentro de las palmeras cuando nosotros inyectamos un producto. Y en este caso, el ICIA, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y la empresa GMR han hecho un esfuerzo enorme y han dedicado muchos recursos económicos y humanos a averiguar qué pasaba cuando hacíamos una serie de tratamientos. Tenemos una tabla de todos los productos que se utilizaban y vemos como los picos más altos son los testigos. Entonces vemos que algunos productos eran poco eficaces, otros más y algunos muy eficaces, que es la línea plana que podemos observar en la parte de abajo. Ya esto no son pruebas mías, sino pruebas de estos organismos. ¿Qué pasa con el producto? El producto se acumula y dura un cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Vertimec tenía una persistencia muy larga de muchos meses en diocalandra porque está en hoja. Sin embargo, en picudo no nos ha funcionado, nunca ha funcionado bien, de hecho ya no está autorizado ya hace años. Pero centrándome un poquito en la gráfica, la diocalandra, pues con una sola inyección podríamos mantener, si estuviera autorizado, por eso digo en palmáceas, pero el estudio fue así. Si estuviera autorizado, podría mantener a raya la diocalandra durante prácticamente 12 meses. En cambio, otro producto que sí está autorizado desde hace poco, por cierto, para picudo y diocalandra es el Revive, el benzoato de mamectina, que cuando se inyectó, como veis, se terminó el ensayo y seguía teniendo eficacia. Veis ahí, por un lado, la línea de la gráfica del testigo, de cómo la plaga sube, baja por épocas y por meses, y sin embargo el producto, las palmeras tratadas, mantenía el control. Esta línea es control. En el tema de concentración en hojas es un poco menor,
pero es un producto que es muy específico, se puede considerar, no es ecológico, pero se puede considerar que tiene un efecto muy selectivo, ¿no? Y también, por ahí he visto alguna pregunta, que puede servir este producto también es eficaz contra paisandisia, cosa que los neonicotinoides no lo son. O sea, la paisandisia cría más cuando estás aplicando neonicotinoides que cuando la dejas, porque se ve, por lo visto, hay algún parásito que le estamos fastidiando. Y la última diapositiva que tengo es la de el informe, que esto, ¿qué pasa? El informe que se redactó en su momento, donde decía pues, que era preferible aplicar una inyección que durara varios meses o muchos meses, era muy preferible a estar continuamente fumigando o bien inyectando varias veces al año otros productos que tenían una menor persistencia. A nivel de tratamientos, hoy por hoy, buscamos el menor daño posible y la mayor persistencia posible. ¿Vale? En ese aspecto, eso es lo que hemos aprendido. Yo como empresario os digo que, a pesar de que tengamos todo tipo de aplicaciones, esta es una de las cosas para nosotros más importante a nivel de aprendizaje, ¿no? Y eso, de la palabra a Alberto, que si no dirá que ya no le he dejado de decir nada. Pongámonos en situación, Alberto. La palmera, un palmeral ha sido atacado, está infectado. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacen los profesionales cuando se enfrentan a esta situación? Bueno, lo que solemos recibir es siempre una llamada del cliente. La apreciación del cliente nunca es verdad. Hemos ido a ver palmeras que son yuccas, hemos ido a ver palmeras que son árboles, o sea, no hemos tenido otros casos. Pero bueno, lo que hacemos principalmente es es visitar. Nosotros, por dar información nunca hemos cobrado, preferimos dar información tanto a profesionales como a particulares, desplazarnos al sitio y verlo. Entonces, lo primero es una evaluación visual. Ver realmente cómo está la palmera. Dependiendo de la zona, si podemos apoyarnos con el dron para poder verla desde arriba y, que cada día aquí es más complicado por el tema de las zonas controladas, pero bueno, sigue siendo una anticipación a lo que va a pasar después, el poder ver la corona foliar y cómo está esa palmera. Dependiendo del grado de afectación, pues le decimos un poco la experiencia que llevamos. A ver, a día de hoy llevamos 1.200 palmeras tratadas. Algo de experiencia tenemos en cuáles han salido adelante y cuáles no, y siempre, oye, con unos márgenes muy amplios, pero sí, pero decirle, mira, tiene un 25 para abajo, o esta no tiene ni porcentaje, esta sería un milagro que se salvara. Generalmente muchas veces ya nos llaman en estado seta, ya le decimos simplemente al ver el dron por arriba, está todo destrozado, es todo serrín, no hay yema apical posible, pero bueno, si realmente le vemos viabilidad o posibilidad, o un 50%, o que realmente tiene un ataque pequeño, simplemente tiene hojas comidas y triangulaciones en los foliolos, lo que hacemos es, una vez que está infectada, como decimos nosotros, no está en el carnet de identidad. O sea, hay cosas que no se puede esperar. Hay tiempos óptimos para tratamientos. O sea, en endoterapia necesitamos que la palmera esté en actividad para poder tratarla. Y bueno, los nematodos también tienen su complicación en cuanto a calendario. Pero si llegamos a una palmera que se quiere salvar, ahí le damos con todo. Sabemos que si estamos aplicando en meses fríos la endoterapia, realmente en vez de tener una persistencia de un año como tiene la magmetina, se va a venir a 6 meses o 5, pero lo avisamos. Decimos, si queremos tratarla, hay que darle con todo. Entonces, en ese mismo momento hacemos una especie de sándwich. Le damos, os pongo aquí una imagen de, creo que tengo por aquí alguna, para que veáis un poco, ¿no? Lo que hacemos es hacer una inyección con la máquina de magmetina. Es una inyección anual, salvo cuando se hace en invierno, que no es época de actividad de la palmera, no lo va a repartir completamente y ahí sí que se reduce la persistencia a 6 meses. Tras la aplicación de la magmetina, que lo que va a hacer es fluir en 15-20 días, ascender por el tronco hasta la zona infectada, pues procedemos, como pone la otra, a darle una ducha foliar. Combinamos ese insecticida más persistente y permanente, que va a estar alrededor de un año en la palmera, que va a subir en 15 días, con una aplicación local ya para eliminar lo que tenga por arriba. ¿Vale? Con una pértiga hacemos una ducha foliar. Dependiendo de las palmeras, nos estamos encontrando, por ejemplo, en Asturias, palmeras de 20 metros, que se complica mucho la aplicación con pértiga, hay que utilizar otros métodos, como elevaciones o técnicas de arborista, para poderlos aplicar. Y lo que hacemos es ducharlas dependiendo de la zona, o bien con insecticida fitosanitario, o bien con nematodos, dependiendo si es una zona especial protección, como son guarderías, colegios o parques infantiles. ¿Qué es lo que nos encontramos en este punto?
Por ejemplo, esta palmera que estaba infectada, como dije antes, el mayor riesgo para su rebrote en este punto es que aquellos que están encapullados no se van a alimentar de lo que hemos inyectado y no se van a duchar. O sea, están dentro de la hoja, por mucho que el producto se interiorice por parte de la palmera, no les va a atacar. Eso va a reinfectar la hoja. Entonces, lo que nos lleva es a explicar al cliente que, sobre todo en estas palmeras, es muy exigente un calendario de tratamientos a los 3 meses. O sea, después de hacer esta aplicación, mínimo que a los 3 meses siguientes vamos a tener que volver para hacer otra erradicación de lo que haya vuelto a reinfectar, incluso los 3 meses siguientes. Básicamente, si queréis un poco el futuro de esta palmera, básicamente este es lo que ha seguido. Esta es la primera foto de enero, la segunda es más bien de julio y la última, esta está lo del estado de Riazor, aquí en Coruña. Y la última es ya de octubre de este año. Sigue evolucionando y bueno, supongo que ahora volveremos a repetir los tratamientos. Ahora ya repetiremos el tratamiento de endoterapia porque ya damos en primavera, la palmera vuelve a estar en actividad y lo va a repartir para que permanezca, como dice Juan, llama, la magmetina durante un año. Ahí es donde sí hemos visto a lo largo de estos años que con la desaparición de productos fitosanitarios, más que efectividades, también estamos hablando de persistencias. La magmetina, al final estamos teniendo unas persistencias de 15-20 días, aunque sea por ducha foliar. Bueno, es realmente lo que pone en su hoja con los plazos de seguridad. Y la magmetina sí que nos lleva a una protección más permanente de la palmera. Pero vuelvo a decir, en los grados de infestación actuales, con tanta infestación en el aire, tanto picudo volando, sobre todo en los picos de vuelo, necesitamos reforzar la magmetina, que antes no servía sola, ahora no, con las duchas foliares para poder sacar adelante estos ejemplares. Quiero haceros un par de preguntas más. Sé que hay un tema que preocupa muchísimo a las empresas de jardinería como la vuestra, que es la gestión de residuos, la destrucción. ¿Cómo se hace en vuestros respectivos territorios? ¿Cómo lo tenéis ordenado? Bueno, si empiezo yo ahora. En nuestro caso, realmente para nosotros sí que es una tremenda preocupación la retirada de residuos. Sí que hemos visto con envidia otros ejemplos, como el de Orihuela, que en su día compró 2 destructoras, 2 trituradoras de palmeras que puso a disposición de jardineros y profesionales de forma gratuita para la eliminación. Eso no sucede aquí. Sí que hay un protocolo por parte de la Xunta, que es copiado de lo que sucedió en el sur, que existen 3 maneras de destrucción de una palmera de forma segura para la eliminación de la plaga. Una es la trituración, siempre que la máquina triture por debajo de lo que viene a ser un huevo, eso es muy complicado, que haya una trituradora que triture tan fino. 2 es el enterrado, siempre que el tronco de la palmera quede, o la parte más alta de la palmera quede a 2 metros bajo tierra, para que no puedan salir al exterior los picudos y no salen. Y la tercera sería la incineración. O sea, la palmera arde muy mal, pero si hay una hoguera y se echan los troncos, podría llegar a arder, o si se echan una incineradora. Lógicamente, eso encarece la retirada de palmeras. Si ya la gente no las trata, el pagar por retirarlas mucho menos. Y nuestro mayor problema en estos momentos es a toda esa masa descontrolada de palmeras que están muriendo, que no están siendo tratadas, no están siendo destruidas y avivan que estemos en unos niveles, sobre todo desde el año pasado, de plaga bíblica. Eso lleva, por consiguiente, a que el propio cliente diga, no, es que no hay nada que hacer, porque mira, este trató, pero, bueno, hay tratamientos y tratamientos, pero no, este trató, el vecino mío trató y no sirvió para nada. O el ayuntamiento hizo 2 tratamientos y tampoco le sirvió. Entonces, empieza a verse que como ese nivel de plaga o se va a unos tratamientos efectivos o realmente las palmeras no salen adelante. Y en la Comunidad Valenciana a nivel de... Perdón. Dime, Rafa. Sí. No sé si quieres añadir algo a la pregunta respecto a... Sí, no, aquí a nivel de gestión de residuos, en estos últimos 18 o 20 años hemos pasado por todas las fases, desde un estricto control que parecía es un residuo nuclear que tenía que ir súper tapado, iba a vertederos que estaban totalmente cubiertos de mallas, máquinas que trituraban con tamices de 1 o 2 centímetros, o sea que había control muy fuerte y había un control muy estricto desde los organismos públicos, porque fue plaga de cuarentena, ¿no? Pero ahora últimamente, desde que se declaró ya la situación de contención, digamos, o de que la plaga estaba ya aclimatada, por un lado se declara que el propietario de la palmera es el único responsable de lo que pase con esa palmera y sus residuos, y por el otro
que se relaja un poco la presión sobre la gestión del residuo. Se sigue triturando mucho, la mayoría, y normalmente el que transporta los residuos, por un lado, tiene que tener una autorización explícita de la Consellería, un registro, vamos, y por el otro tiene que tener las precauciones adecuadas de no ir con un camión con caja abierta esparciendo bichos por todo el trayecto, ¿no? Pero lo que no ha funcionado a nivel de Comunidad Valenciana, estos son un poco estudios de Traxa, ha sido ni la quema ni el enterramiento. Se hicieron algunas pruebas y se optó directamente por la destrucción con trituradoras muy grandes. Y el tema de la retirada del residuo tiene que ser muy rápida, o sea, no podemos dejar residuos por ahí ni palmeras muertas. Por un lado, por sanidad vegetal, porque se extiende muy fácilmente, y por el otro, por sanidad pública, porque aquí se han dado casos de balones de palmeras datileras salir volando y caer en el otro lado de la calle, encima de un coche, y de milagro no de una persona. ¿Y por qué? Pues porque había ataques no detectados que partió, etc. Ese tipo de palmeras que se han quedado de pie y se han ido cayendo a trozos, pues en Canarias han habido varios casos también. Canarias, me refiero a Islas Canarias, de palmeras que han caído y han causado daños humanos también, o sea, daños de heridas y de muerte. Entonces, y en unas washingtoníes, por ejemplo, que se las comía por dentro y cuando había un día de viento caía en medio de una rotonda 15 metros de washingtonia en todo el suelo. O sea, es un problema muy serio de sanidad vegetal y de sanidad pública. O sea, el residuo para mí es la punta de lanza, es la asepsia de la plaga, de cómo tenemos que trabajar para que no se nos coma ya a nosotros. Muy, muy importante. Sí, tenemos un montón de preguntas sobre nemátodos. He seleccionado dos. Por ejemplo, Cristina, que quiere saber cuáles son las ventajas e inconvenientes de utilizar nemátodos en lugar de productos químicos de síntesis. ¿Quién quiere responder a esto? Yo, si quieres, os comento que después van a hablar Pablo y Rui de Syngenta, que tienen nemátodos, tienen productos de síntesis, pero a nivel de aplicador, por un lado el nemátodo es muy fácil, es un producto inocuo, es un producto natural que no afecta al medio, que chorrea en el césped y no pasa nada, pero que también es un producto más difícil de utilizar. Lleva una cadena de frío y porque lleva un tratamiento diferente a nivel de máquina, ¿no? Y sí que funciona, es verdad, pero hay que saber manejarlo. No es igual que un químico, que es generalmente más barato y que al final lo aplicas aunque no tenga las condiciones perfectas, ¿no? El nemátodo, por ejemplo, el calor le afecta mucho y dura poquito. El químico dura poquito, fumigado. El químico se lava cuando llueve, o sea, eso que quede claro que de sistémico y todo eso que no hay efecto. No sé si Alberto quería apuntar alguna cosa más. Bueno, nosotros con nuestra experiencia con el nemátodo principalmente es el manejo. Es la parte de que la maquinaria tiene que estar diferenciada, hay cierto contacto con producto químico utilizado, en un insecticida colocado en la misma máquina, al final estás echando agua. Es un producto más enfocado a curativo, porque de hecho si no encuentra plaga puede desaparecer hasta las 4 horas siguientes después de haberse aplicado, se necesita encontrar plaga en el árbol, entonces funciona más en curativo. Nosotros, cuanto más tenemos que tirar de él, que vendría en el pico de verano y en el de octubre quizás, es más apto para el de octubre si ya tenemos frío, temperaturas por debajo de 22 grados, que en verano, que se nos hace mucho más difícil poder utilizarlo. Por eso nosotros, cuando no son temperaturas óptimas aparte del coste, para lo que viene a ser los nematodos, preferimos seguir tirando del insecticida. Tenemos tiempo para dos más. Os ruego que seáis breves en la respuesta, por favor. Esta para ti, Jaume. ¿Existen diferencias en la forma de tratar las palmeras si es picudo o si es diocalandra? Sí, la diferencia más fundamental es la persistencia, el cómo actúa el producto a nivel de la plaga, ¿no? La diocalandra, como he dicho, ataca la hoja, por lo tanto el producto lo puedo aplicar y perdurará mucho tiempo en la hoja porque en concreto el benzoato de mamectina tiene una persistencia muy larga, no en hoja joven, sino en hoja vieja, digamos, en hoja adulta. Sin embargo, el picudo tengo que estar muy pendiente y aplicar cada año, por el tema de que en inyección y en fumigación, o sea, cada año
porque utilizo un producto que sirve para un año. Hay otros productos, por ejemplo, la acetamiprid, se recomienda 4 veces al año inyectado y fumigado se recomendaba al menos 4 porque no está autorizado para más. A ver si entonces, muy importante conocer el ciclo de la plaga y saber que en primavera voy a tener un mejor efecto en ambos casos, pero que uno me durará más y el otro me durará mucho menos. Y a nivel de efecto, una palmera muy afectada de Diocalandra la puedo aplicar y veré inmediatamente que empieza a mejorar. Una palmera muy afectada de picudo, como ha dicho Alberto, puede que simplemente no tenga yema apical. Por más que lo fumigue, o no recupere todo lo que yo quisiera o no se recupera nunca. O sea que esa es la gran diferencia, ¿no? Y está para ti, Alberto, si quieres, bueno, para cualquiera de los dos. Julián pregunta si hay un diámetro mínimo de tronco por debajo del cual no esté recomendada la inyección de endoterapia. Bueno, más que diámetro es distancia, o sea, es la altura. Por debajo, de hecho ya lo pone en la propia ficha técnica del producto de cualquier endoterapia, dice por debajo del metro de tronco hasta lo que es el nacimiento de las hojas, podríamos estar dañando la yema apical. O sea, entre 50, límite podría ser 50 centímetros, pero estamos fichando casi a ras del suelo. O sea, sí que no es tanto el diámetro del tronco como la altura o la distancia que hay con la yema apical. Primero porque la propia fisiología de la palmera, el fruto tiene que abrir. ¿Vale? Se hacen 4 inyecciones diametralmente opuestas y por el propio crecimiento tanto de la palmera canaria como de la palmera datilera, siempre las hojas las acuestan y en sentido contrario las agujas alrededor. O sea, de hecho, si vemos las heridas del crecimiento en la propia palmera, parece una espiral, una helicoidal. Entonces, desde donde pinchamos, el producto solo va a traslocar hacia la derecha y va a ir abriendo hacia arriba conforme va llegando a la zona meristemática. Entonces, si pinchamos muy cerca del área meristemática, el producto no abre. Vamos a tener zonas tratadas y zonas sin tratar. Entonces, necesitamos una distancia. Y segundo, podemos llamar por concentración de la materia activa, podríamos estar dañando la yema apical. Entonces, nosotros todas aquellas palmeras por debajo de 1 metro de altura no las tratamos. Lo que decimos es que, uno, son más difícilmente atacables, o sea, realmente no son de las que primero muestran síntomas atacables, y esas incluso aconsejamos al propio propietario que hasta ahora tenían registro de EPIC y lo podían comprar a nivel particular, que podrían hacerlo directamente con una regadera. O sea, no necesitaban la intervención de un profesional más que el pautado. Ese es el tema. En cuanto al diámetro, lo que tenemos es lo que es la profundidad de la incisión, ¿vale? No el tratar o no tratar, sino la profundidad de la incisión. En lo que vienen a ser palmeras datileras, que suelen tener un estípite un poquito más estrecho, o sea, en palmera canaria estamos hablando de unos estípites que tienen de diámetro entre 60 y 90, suelen ser más estrechos, las hembras más anchas, y en lo que viene a ser la palmera datilera, sí pueden ser hasta troncos que puedan tener, pues eso, entre 30 y 40, algunas muy estrechas, ¿vale? De diámetro. Lo que hay que tener es la precaución de nunca hacer unas perforaciones superiores al 30% del diámetro. Estamos hablando, pues eso, si el diámetro es de unos 60 centímetros, no superar los 20 centímetros de incisión. Si podemos quedarnos en los 10 y los 5, muchísimo mejor. Siempre llegando al sistema vascular para que lo puedan. Si nos quedamos fuera, en la zona de las tábalas, o no llegamos a la zona vascularizada, el producto se pierde. Es la única precaución que hay que tener. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Jaume y Alberto, por vuestras aportaciones. Hasta la próxima. A vosotros. Gracias por invitarnos a participar. Muchas gracias a vosotros. Sigo conectado. De acuerdo. Y llegamos ya a la parte final de esta jornada en la que queremos conocer qué productos están autorizados en nuestro país para el tratamiento de las palmeras, y lo vamos a hacer de la mano de Rui y Pablo de Singenta, a los que les pedimos que se incorporen a la charla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Rui Delgado es el responsable de soluciones profesionales de Singenta España. ¿Qué tal, Rui? Hola, buenas tardes, Rafa. Muchas gracias. Muy bien. Y su compañero Pablo Sánchez, Iberia Sales Lead, también en Singenta España. Bienvenido, Pablo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, pues Singenta es el grupo empresarial de agroquímica más grande del mundo. Es una multinacional suiza de biotecnología y fabricante de productos químicos para agricultura, ornamentales, áreas verdes. Voy a empezar contigo, Rui, porque queremos saber cuál es la apuesta estratégica de Singenta
para el tratamiento de palmeras y de árboles en general. Vale. Nosotros en Syngenta tenemos una división que, como se ve arriba en mi pantalla, que se llama Turf and Landscape, esa área de paisajismo que llamamos Landscape, y bajo ese paraguas tenemos una apuesta en protección de arbolado, que llamamos tree care. Bueno, es una palabra en inglés, yo comparto aquí este logo, que este es un paraguas que tenemos para, no solo para productos, pero también para estrategias de control de plagas en distintos árboles, ¿vale? Entonces, nuestra estrategia, por ejemplo, aquí os dejo un poco la estrategia en picudo rojo. No es solo tener el producto, aquí tenemos el Revive 2, que es el producto que Jaume y Alberto estuvieron hablando para endoterapia, pero también otros productos. Bueno, hemos visto que se ha hablado ya mucho de los nematodos y del interés que esto despierta hoy en día por la falta de producto químico, y también Syngenta va por esa línea. Y tenemos la marca Nematrident, que es nuestros nematodos, y además Nemaspreader, que es un agente humectante para mejorar un poco la eficacia de los nematodos, que son siempre bastante difíciles de tener buena eficacia. Y también se ve en la izquierda, por debajo de la marca Revive, tenemos lo que son las trampas, el monitoreo, que es muy importante también en el control de plagas, porque si sabemos exactamente cuándo debemos aplicar los productos, ya sabemos que esto va a resultar en eficacias muy altas, mejores y más ajustadas. Sobre todo, tanto la endoterapia como el uso de nematodos, es muy importante saber la población inicial que tienes y si has tenido un efecto bueno con el Revive o no. Entonces, esto. Y luego, también por completar esto, hemos desarrollado una app, una aplicación para aplicadores de nuestros productos, que pueden hacer aquí un seguimiento de la plaga, incluso un seguimiento de sus tratamientos, hacer informes, hacer una serie de gestiones que esto les facilite. Y tú con el smartphone o el iPhone puedes, ahí estás tratando y al mismo tiempo vas georreferenciando los árboles, las palmeras, y vas también metiendo tus registros de tratamiento. Entonces, todo esto, la estrategia total bajo este paraguas Tree Care, son varias herramientas, no solo es el producto, y además toda la formación que damos, bastante importante en todo ese sentido. Y ya yendo más concretamente, Pablo, ¿cuáles son las características de estos productos y cómo ayudan a tratar las plagas que estamos comentando durante esta jornada? Buenas. Nada, si queréis, yo os voy a comentar un poco lo que ya han adelantado anteriormente, Jaume y Alberto. Es el Revive 2, que es el producto que hemos desarrollado desde Syngenta. El Revive 2 es el benzoato de mamectina, y actualmente en España lo tenemos registrado para picudo rojo y para diocalandra. La mamectina, al final, el modo de acción que tiene sobre las larvas es paralizar. Hacen una disrupción del canal de cloro y bloquean lo que es la movilidad de las larvas. Al final, lo que hacen es bloquear rápidamente la nutrición de la propia larva y provocan su muerte. ¿Vale? Al final, lo que queremos hacer con la inyección del benzoato de mamectina es convertir esas debilidades que tiene la propia materia activa en ventajas, ya que usamos el tronco para almacenar la molécula y ponerlo a resguardo de la luz, porque es una molécula altamente
degradable a la luz. Entonces, lo que hacemos inyectándola en el tronco es crear una mayor persistencia. Estamos hablando de persistencias de 12 meses, desde que la aplicamos. Además, como tienen un modo de acción por ingestión, solo los insectos que se alimentan de la planta son los que se verán afectados. Entonces, lo que hace es tener un poder potente de selectividad. Entonces, el único objetivo es la plaga en este caso y no afecta a ninguna otras, o sea, a la biodiversidad de la planta. Es un formulado específico, ¿vale? Para la inyección del tronco y lo que hacemos es que una vez que tomamos la decisión de utilizar el benzoato de mamectina, necesitamos mover esa gran molécula. Entonces, para ello, con el formulado de Revive 2, conseguimos que la materia activa se desplace por todas las zonas sensibles donde se encuentra la plaga gracias a los coformulantes que tiene el producto. Dicho producto, el Revive 2, se inyectará puro y sin realizar diluciones. Eso es muy importante porque además aseguramos una distribución homogénea por toda la palmera. Y al ser una formulación concentrada, el volumen será bastante bajo. Entonces, estas tres características son muy importantes del producto. Es que vuelve a la molécula móvil, evitamos diluciones y tiene una formulación concentrada. Además, en la evaluación de riesgos que tuvo el producto, tenemos estos 5 puntos súper importantes, que el Revive 2 es seguro para el medio ambiente, seguro para la seguridad del árbol, seguro para los insectos beneficiosos y polinizadores. Además, es seguro para los operadores y seguro para el público en general y los bueno, Las mascotas. los animales domésticos, Mascotas. las mascotas, sí. Además, bueno, al final un poco como resumen en general, alguna de las ventajas del método de inyección es que el Revive 2 se inyecta en el estípite o el tronco sin ningún contacto con el entorno exterior. La mamectina, como habíamos dicho, actúa mediante ingestión, por tanto tendrá una alta selectividad y para ser eficaz, esto sí que es importante, es que el insecto necesitamos que se alimente de los tejidos vegetales en una cantidad suficiente. Entonces, hay un momento, como ya había dicho Alberto, que es crítico, que está en momento de pupa, que no se alimenta de los tejidos vegetales. Entonces, ahí serían 30 días que la efectividad no sería tan grande. Entonces, además, que no tiene incidencia sobre la biodiversidad. Esa sería la primera parte, que era lo que es el producto sí, vamos al el resumen de lo que es el benzoato de mamectina, pero además Syngenta, a través de estos años, ha desarrollado un equipo de inyección propio, sería este. Y al final, bueno, un poco las características de este equipo de inyección es que la botella del producto se ajusta directamente al equipo, tiene una dosis ajustable y precisa automáticamente, la presión de la inyección es ajustable, esta presión, o sea, este ajuste de presión no se hace manual, sino que la propia máquina automáticamente detecta la presión que le ejerce el tronco, o sea, la presión de retorno, entonces automáticamente regula la presión a la que tiene que inyectar el producto. Lo que ahí evitaremos un poco que pueda salpicar y todo, entonces por eso es muy seguro de cara al operador. Además, es un sistema cerrado porque no necesita de diluciones. Como decía, directamente de la botella pasa a un sistema cerrado a la máquina de inyección. Entonces, el aplicador nunca entra en contacto con el producto, a no ser de que abra la botella y quiera tocarlo. Pero, o sea, en el día a día no tiene por qué entrar en contacto con el producto.
en ningún momento. Y bueno, en nuestra recomendación para el benzoatomamectina, para el Revive 2, es que se utilice exclusivamente con el equipo de inyección validado por Syngenta, porque el producto está desarrollado para dicha máquina y la máquina desarrollada para el dicho producto. Este sería un poco cómo ofrecemos la máquina. Vendría con un maletín, con un kit completo, donde está, aquí podéis ver lo que es el equipo de inyección con sus baterías. Para cargar las baterías simplemente es muy fácil, es como si cargáramos un móvil y en poco tiempo están cargadas. Y después, bueno, va con todo lo necesario para aplicar cánulas, conductos, etcétera. Además, tiene una flexibilidad de manejo, ¿vale? Y va con 2 tipos de ergonomías diferentes, porque depende del tipo de aplicador, le gusta más llevarlo en formato de chaleco, llevarlo en la carretilla. Ahí ya depende del operador lo que necesite. Si es un paisaje abrupto, lo mejor yo creo que es llevarlo en modo de chaleco, y si es bastante llano, se puede llevar con el trípode, que además pesa muy, muy, muy poco. Esta sería la pistola, como ya he indicado antes. Y esto sería importante, lo que he avanzado anteriormente, es que lo de la presión. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo de la presión, que la máquina trabaja a una presión controlada y nunca va a dar más presión de la que necesita ni menos presión de la que también necesita. Entonces, además tiene un firmware específico. Desde Syngenta actualizamos las máquinas, actualizamos los datos, pueden ir, o sea, bueno, la propia máquina va con un contador de inyecciones, de aplicaciones, tanto de lo que es el número de palmera como el número de inyección de cada palmera, porque como ya habíamos comentado, son 4 inyecciones por palmera. A ver, y aquí. Y nada, aquí quería, voy un poco rápido, no sé cómo voy de tiempo. Quería enseñaros un ensayo que se hizo, uno de tantos ensayos que se hicieron, un poco para ver la efectividad del benzoato de bamectina en palmeras. Aquí, bueno, lo que se hizo fue tratar unas palmeras y otras no, y posteriormente se recogieron 3 hojas de cada palmera y se inyectaron, a ver si aquí lo puedo ver, se inyectaron entre 4 y 5 larvas de picudo en cada palma, ¿vale? Y luego, posteriormente, se vio que las palmeras tratadas donde se había inyectado la larva de picudo no habían tenido movimiento. Al tener contacto con el producto, se paralizaron totalmente su movimiento, y aquí se puede ver. Y en las palmeras no tratadas vimos como ya habían indicado antes Alberto, creo que había sido, que bueno, las galerías que hacen un destrozo bastante interesante. Esto estamos viendo que aquí habían 3 y aquí también habían 3. ¿Vale? Podemos ver cómo quedan las larvas de picudo en las palmeras tratadas después de la exposición al producto, totalmente paralizadas, secas y con su posterior muerte. Y en las palmeras no tratadas, bueno, estaban bien hermosas y se alimentaron bastante bien, y la palma la destrozaron. A ver, que no me deja pasar. Vale. Esto aquí lo que podemos ver es las dosis y efectos residuales
de lo que es el producto. Aquí, con esto, lo que vimos es el por qué utilizar tantos mililitros o tantos menos o tantos más. Entonces, nosotros del ensayo, de este ensayo, lo que sacamos es que con 25 mililitros de utilización del producto anual era suficiente para que la residualidad del producto fuera lo suficiente para que la mortalidad de las larvas de picudo llegaran a prácticamente no el 100%, pero superando el 90%. Entonces, para poder hacer un equilibrio de manejo a nivel de que el operador pueda utilizar el mayor producto posible, intentamos reducir o sea, la dosis de etiqueta a la mínima que en el cual el producto era lo suficientemente letal para las larvas de picudo. Y bueno, aquí un poco os dejo un resumen de lo que es el Revive. Como ya había dicho, es benzoato de mamectina, son 95 gramos por litro. Y una cosa importante de la formulación, diferenciación en la formulación, es que es un líquido estable, por lo que no es necesario ni agitarlo ni mezclarlo. Por tanto, se usa puro y no mezclado. El objetivo es el picudo rojo de las palmeras y la Diocalandra frumeti. El número de aplicaciones en picudo rojo es de un año, de una vez al año, pero, por ejemplo, en Diocalandra frumeti se ha visto, creo que lo ha enseñado Jaume, si no me equivoco, es que la residualidad del producto para Diocalandra era mucho mayor. O sea, estábamos hablando de una aplicación incluso cada 2 años. Se me acaba de apagar, vale. La dosis, que en el chat lo estaban preguntando por ahí, la dosis sería 21 mililitros por palmera. Entonces, esto significa que como son 4 inyecciones, aplicaremos por inyección 5,25 mililitros por inyección, por tanto, 21 mililitros por cada dosis en la palmera. Y aquí un poco, bueno, os voy a enseñar al final el modo de cómo utilizar el producto. O sea, primero sería hacer un taladro, nunca más de un tercio del diámetro de la palmera. El número de edificios sería 4 con un diámetro de 6 mililitros, 6 milímetros de diámetro, ¿vale? La posición del taladro intentaremos que tenga una pendiente por lo menos de un 10 o un 20%, que no la hagamos totalmente perpendicular a la palmera para que no pueda posteriormente, después de tratar, que pueda gotear. Y después lo que es la altura de trabajo de inyección, nosotros lo que recomendamos es altura de trabajo normal, ¿vale? O sea, más o menos 1 metro, tal, pero siempre por encima de las raíces y siempre por debajo, más de 1 metro por debajo de lo que es la valona del meristemo apical. Nada, técnica de taladro al final, bueno, sería utilizar una broca del 40 de madera o metal y trabajar a una velocidad de rotación más o menos de 500 a 800 revoluciones por minuto. Siempre pues intentar que esté afilada para no quemar, sino que, o sea, taladrar y no quemar. Y después de lo que es después de lo que es el taladro vendría la inyección. ¿Vale? La inyección sería mediante la pistola de la máquina de inyección, a la que se le añade esta cánula, que son de 6 milímetros, con una dosis fija de 5,25 mililitros por agujero. Y o sea, lo que recomendamos serían 4 orificios por palmera, pero ahí depende de un poco del tipo de palmera. Habría veces que se le podría hacer 3 orificios y en uno de los 3 hacerle una doble dosis. Y después siempre hay que taponar tras la inyección.
otro de los puntos importantes sería esa desinfección de las herramientas. Sé que es algo complicado porque siempre pues, se va pues, rápido y tal, pero bueno, si no se puede entre inyección y inyección, por lo menos entre palmera y palmera para que no haya una contaminación cruzada de entre palmeras y que no se... porque se pueden los hongos, es muy fácil de que de una palmera a otra palmera pues tengas esa contaminación de hongos. Y simplemente que lleven en la propia, perdona, en la propia chaleco, o si lo llevas en el trípode, un botecito con etanol o con lejía y darle a la cánula, luego secarlo y ya está. He visto aquí como, esto es a modo de resumen, aquí como había comentado antes, por ejemplo, hay en algunas canariensis que si tienen una altura de más de 8 metros, podemos reducir a tres orificios, incluso a 2, pero siempre hay que hacer esa dosis de 21. Entonces, si hacemos 2 orificios, haríamos 10,5 en cada orificio, 10,5 mililitros, y si hacemos 3 en alguno, en uno de ellos habría que hacerle una dosis doble. Y nada, esto sería un poco la explicación de lo que es el producto Revive 2 y la inyección al tronco con la máquina de inyección de Syngenta. Pues muchas gracias, Pablo, por compartir esta información tan interesante. Ruiz, lo habías mencionado de pasada en tu primera intervención, pero quiero que vuelvas sobre ello, porque tan importantes son los tratamientos como la monitorización de la plaga para conocer si estos están surtiendo efecto o no, ¿no? ¿En qué consiste el monitoreo con feromonas? Ábrete el micro, porfa. Ruiz, lo tienes apagado. Ahí. Ahí ahora, perdona. Sí, bueno, el monitoreo, la monitorización se suele usar feromonas y caromonas. Como lo veis aquí, se usan este tipo de trampas. Esos son una trampa que hemos desarrollado para picudo rojo. Dentro va la feromona y caromona para atracción del picudo. Se usa 1 a 2 por hectárea por monitorización y ahí podemos ir cada semana, cada 15 días y ver y contar, porque esto solo atrae majos y hembras adultos y vas a contar la población que va a estar. Cuando ves que hay realmente población o una población importante, es cuando sabes que hay picudos en el área y que tienes que tratar. O también tras una aplicación ves si la población reduce o que tienes que seguir tratando. Eso es muy importante cuando aplicas Revive, como decimos ahí en la diapositiva, aplicar antes del pico del vuelo, antes que los adultos empiecen a volar en cantidades brutales. Y luego seguir el tratamiento. Si vemos que realmente los adultos siguen volando por ahí, y es cuando tenemos que hacer duchas o con producto químico, que si los hay autorizado, o con los nematodos, sobre todo en épocas que sean más convenientes a los nematodos. Claro, en verano es bastante difícil los nematodos por la falta de humedad y que no son tan eficaces. Pero es muy importante el monitoreo, tanto para saber la población que tenés en el lugar y también el efecto de estos tratamientos y si tu estrategia está funcionando o tienes que cambiar algo en tu estrategia, que puede ser que tú uses solo el Revive y sea suficiente. Bueno, es un poco esto. Pablo, aunque nos vamos a salir un poco del tema de la jornada, el otro día te escuchaba decir que este mismo producto, el Revive 2, había sido autorizado en Portugal para el tratamiento de la procesionaria del pino, que es un problema también gordo aquí en muchos parques y jardines. Sí. ¿Va a estar disponible en breve en España?
Sí, como bien dices, el año pasado, en agosto de 2023, recibimos la ampliación de etiqueta para la profesionalidad en pino en Portugal y estamos a la espera de que en 2024 recibamos la ampliación de etiqueta para España. Entendemos que de cara al tercer trimestre de 2024 tercer trimestre de 2024 ya lo tengamos, sí. Más o menos, yo creo que a partir de agosto ya tengamos la ampliación de etiqueta. Sí. Al hilo de esto, Entonces, es Rui, una muy creo que buena sería... noticia, la verdad. Sí, Dime, perdón. por supuesto. Sí, no digo que al hilo de esto, creo que estaría bien, Rui, que pudieras ilustrarnos con todo el I+D que hay detrás de un producto, ¿no? Antes de ser lanzado al mercado, ¿no? Todas las fases que hay que ir pasando. Sí, bueno, en mi presentación voy a destacar un poco esto para que veas que descubrir un producto hoy en día es bastante complicado. Claro, porque hay mucha restricción y claro, muchos productos que antes, familias químicas que estaban antes, hoy ya no se pueden usar por temas toxicológicos o medioambientales. Entonces, para descubrir un nuevo producto tardamos más de 10 años y con un coste aproximado de más de 250 millones de dólares. Y estas son un poco las fases que pasa un producto. Uh, al inicio vas teniendo 100.000, 70.000 productos donde tienes que evaluar la parte química, la parte biológica, toxicología y ambiental. Y claro, esto más o menos están desglosados los costes todo ahí. Y luego en Europa es uno de los sitios donde el registro de un nuevo producto es más difícil hoy en día, ¿no? Es realmente algo muy difícil. Esto sería si tú tuvieras un dossier físico, tal cual, tendrías que tener ahí una sala muy amplia para tener todos los dossieres con toda la información que hoy en día, por modo digital, pasamos a la autoridad de registro. Realmente muy complicado hoy en día porque hay varios estudios que se demandan, tanto a nivel toxicológico como y sobre todo medioambiental cada vez más. Es algo que es un requisito para un nuevo producto y en la restricta Europa muy más difícil. Entonces hay que darle cariño a los productos que tenemos ahora mismo y a los que vamos logrando registrar, porque realmente son los productos que están ahora, que será más o menos lo que podemos tener en futuro. Y claro, lo que he dicho al principio, la lucha integrada, los programas integrados serán cada vez más interesantes en el futuro, porque es tener productos químicos con productos biológicos y también todas las soluciones digitales que nos puedan apoyar en todo esto. Bueno, era un poco esto. Gracias, Rui. Vamos ahora con las preguntas del público que me ha pasado Silvia. Carlos pregunta, ¿dónde se puede adquirir el producto si tenéis distribuidores en todas las provincias? Respondo yo. Sí, a ver, como había dicho Rui, nosotros somos una división específica de Turf and Landscape, o sea que vamos por otra línea que lo que es agricultura. Entonces tenemos una red de distribución específica para este tipo de productos, ¿vale? Y la hemos dividido un poco por territorios, o sea, un poco la zona de Levante, zona de Cataluña, la zona norte, zona centro, la zona de Andalucía. Tenemos distribuidores también en Baleares, tenemos distribuidor también en Islas Canarias. Y una de las cosas que creo que desde Syngenta
estamos promoviendo es que todo el equipo de inyección, nosotros lo que hacemos es, dependiendo del volumen en cada zona, que por ejemplo en Andalucía, Murcia, Levante el volumen es mayor, cada distribuidor tiene un número de máquinas de inyección. Entonces, el cliente cuando necesita producto, lo que hace es comprar el producto al distribuidor y el distribuidor le cede la máquina sin coste al cliente para que haga sus tratamientos dependiendo del volumen que le compre y dependiendo del tiempo que necesite, para así no tener ese sobrecoste de tener que comprar la maquinaria aparte de lo que es el propio producto. No sé si, Rafa, vas a dejar, luego vas a enviar los datos y todo. Yo, si queréis, si alguien está interesado, yo ahora en el chat puedo dejar mi teléfono, mi email, y así cualquier cosa podéis contactar conmigo y dependiendo de la zona en la que estéis, os puedo redirigir al distribuidor de la zona. Por supuesto, es una magnífica idea, Pablo. Además, última pregunta. una cosa que se me olvidaba importante es que lo había leído antes por el chat, el tema de la formación, ¿vale? Para nuevos aplicadores y todo que no están familiarizados igual con la endoterapia o con el propio equipo de inyección. Realizamos sesiones de formaciones para nuevos clientes para que puedan utilizar la máquina. La verdad que la máquina es bastante sencilla, pero sí que necesita esa previa formación para que utilicen correctamente el producto. Era eso. Veo que hay muchas preguntas referentes a la maquinaria y tal. Puedes dejar, Pablo, tus Mira, datos lo voy a ahora escribir ya. bueno, que puedan contactar contigo ahí en el chat. Bueno, hay una última pregunta. Creo que ha quedado bastante claro con tu presentación, Pablo, del producto, pero preguntan si está autorizado para el público en general, el Revive 2. Para el público en general se necesita tener carnet de aplicador fitosanitario para poder aplicar el producto, ¿vale? Porque es un producto fitosanitario y o sea, con el carnet de aplicador fitosanitario puedes comprar el producto. Con el carnet básico, se puede. Sí, o sea, importante es, puedes aplicar con el carnet básico, ¿vale? Pero para comprar el producto tienes que tener el carnet cualificado. Eso es. ¿Vale? Vale. Pero un aplicador con el carnet de aplicador de fitosanitarios básico puede aplicar el producto. Muy bien, no sé si tenemos alguna más. Pablo, dejará los datos tuyos Sí, ahora ahí, estoy ¿verdad? escribiéndolos ahora. A ver, tenemos una última. A ver, Ruiz, si tú puedes responder a esta. ¿Un hotel o un restaurante o una comunidad de propietarios se puede considerar espacio de uso público al efecto? Sí, es un espacio de uso público, pero el producto como es aplicado por endoterapia se considera un uso seguro para ese tipo de aplicación. Porque, como habían dicho Pablo, en ningún momento el producto está tanto para el operario como para el público expuesto. ¿Okay? Entonces no hay, por el sistema de aplicación, no hay exposición del público. Entonces por esto es una medida de mitigación de riesgo que está contemplada y por eso se puede usar en este tipo de espacios. Sí que comenta en el chat, lo estoy leyendo, dice, claro, a la pregunta que habías hecho antes, ¿un hotel, un restaurante, una comunidad de propietarios? Efectivamente, sí. Tiene registro para poder utilizarlo en espacios de uso público, parques y jardines, etcétera, etcétera. Muy bien, pues nos hemos pasado de tiempo. Tenéis ahí el contacto directo de Pablo. Le hacéis llegar vuestras dudas y él os contestará a la mayor brevedad posible.
Muchas gracias, Rui. Muchas gracias, Gracias. Pablo. Ha sido un placer contar con vosotros. Gracias Y a nos vemos vosotros en la por próxima. invitarnos. Gracias por Un invitarnos. abrazo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también, evidentemente, a los otros 4 invitados que nos han ayudado a conocer más de cerca estas plagas en palmeras y los tratamientos más efectivos. Por supuesto, agradecer la ayuda de las asociaciones que han colaborado con este evento y que son la Federación Española de Empresas de Jardinería, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Y, como no, a todos vosotros y a vosotras por elegir Guía Verde como el lugar donde informaros sobre horticultura y jardinería. En los próximos días publicaremos el vídeo grabado de este evento para que aquellos que lo quieran volver a ver o compartir. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima jornada técnica. Buenas tardes.